Miles de personas aplaudían aquel matrimonio lujoso, sin saber que en ese mismo instante la humillación más cruel de su vida estaba a punto de ocurrir. Y es precisamente por historias como esta, reales, profundas e incómodamente cercanas a la vida de cualquiera, que necesitas estar suscrito a este canal ahora. Aquí nada es casualidad, nada es superficial, y cada historia carga una verdad que muchas personas solo entienden cuando ya es demasiado tarde. Lo que estaba ocurriendo ahí no era solo una ceremonia elegante, rodeada de lujo, invitados bien vestidos y promesas ensayadas. Era el escenario perfecto para el orgullo, la soberbia y un error que cambiaría destinos. Mientras los aplausos resonaban, las sonrisas se mostraban y los celulares se levantaban para registrar ese momento perfecto, algo invisible para todos comenzaba a formarse, algo que ya no podía detenerse, algo que nadie ahí imaginaba. Los matrimonios suelen recordarse como el día más feliz en la vida de alguien, pero a veces también se convierten en el escenario de la humillación pública más grande que una persona puede enfrentar. Y cuando eso sucede frente a cientos de miradas atentas, cuando las risas se mezclan con murmullos, cuando el desprecio viene disfrazado de broma, el dolor no se queda solo en ese lugar, atraviesa el tiempo, marca decisiones y crea giros que nadie logra prever. Esta historia no comienza con gritos, no comienza con lágrimas corriendo por el rostro, comienza con algo todavía más perturbador. La certeza de que quien humilla cree tener el control absoluto de la situación. La certeza de que quien es humillado a los ojos de todos parece demasiado pequeño para reaccionar. Ahí está el peligro. Ahí es donde muchos se equivocan, porque subestimar a alguien es el primer paso hacia una caída irreversible. Tal vez ya has visto situaciones así. Tal vez has presenciado a alguien siendo minimizado en público, ridiculizado, tratado como inferior, mientras el agresor se sentía poderoso, protegido, intocable. Tal vez tú mismo has sentido ese nudo en el pecho al notar que nadie hacía nada, que nadie intervenía, que el silencio colectivo dolía tanto como las palabras dichas en voz alta. Y por eso, esta historia atrapa desde el primer segundo, porque no habla solo de un matrimonio, habla de ego, de apariencias, de juicios apresurados y de secretos que lo cambian todo. Habla del peligro de creer que el dinero, el estatus o la posición social definen quién vale y quién no. Habla del error de reír cuando se debería respetar, de aplaudir cuando se debería cuestionar. Antes de continuar, escribe aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video, ciudad, estado y país. Esta historia cruza fronteras, culturas y realidades, porque lo que sucede aquí podría pasar en cualquier lugar, con cualquier persona. Y cuando comentas, formas parte de esto, demuestras que no solo estás mirando, sino viviendo esta historia junto a quien está del otro lado de la pantalla. Mientras aquel salón brillaba con luces costosas y una decoración impecable, algo simple pero devastador, estaba a punto de salir a la luz. Un comentario, un gesto, una sonrisa cargada de desprecio, ese tipo de actitud que muchos intentan justificar después diciendo que fue una broma, nervios, un momento de tensión, pero que en realidad revela exactamente quién es una persona cuando cree que nadie puede confrontarla. Lo más perturbador es notar cómo reacciona el público. Algunos ríen, otros apartan la mirada, algunos graban como si estuvieran frente a un espectáculo. Pocos se ponen en el lugar de quien está siendo humillado. Pocos perciben que, en ese instante, se cruzó una línea, y cuando esa línea se cruza, ya no hay regreso al punto inicial. Esta historia no te va a dar respuestas fáciles, te va a hacer sentir incomodidad, indignación y, sobre todo, curiosidad, porque hay algo que nadie ahí sabía, algo que cambia por completo el sentido de esa humillación, algo que transforma risas en silencio y arrogancia en desesperación. Pero nada de eso sucede de inmediato. Todo se construye paso a paso, error tras error, hasta que la verdad ya no puede esconderse. Si sigues viendo, entenderás cómo pequeñas actitudes pueden destruir una imagen, una relación y una vida entera. Te darás cuenta de cómo el desprecio, cuando es público, cobra un precio alto, y acompañarás un giro que solo ocurre porque alguien creyó demasiado en su propia superioridad. Lo que parecía ser
Solo otro matrimonio perfecto se estaba convirtiendo en realidad en el inicio de una caída para la que nadie ahí estaba preparado. Y lo más irónico de todo es que quien se sentía más grande, más fuerte y más importante era precisamente quien menos sabía sobre la persona que tenía a su lado. Nada ahí era coincidencia, ningún detalle estaba fuera de lugar, y cada segundo que pasa en esta historia nos acerca a un punto sin retorno, porque cuando la humillación ocurre en público, la respuesta, tarde o temprano, también llega, y casi nunca de la forma que espera quien humilla, y es exactamente a partir de ese momento, en medio de los aplausos, de las sonrisas falsas y de la confianza ciega, cuando todo comienza a desmoronarse. Ella no apareció en la vida de él como alguien que buscara llamar la atención. Al contrario, siempre fue discreta, del tipo que entra a un lugar sin hacer ruido, pero que de alguna manera cambia la energía del ambiente. No usaba ropa llamativa, no hablaba fuerte, no necesitaba imponerse. Su elegancia nunca estuvo ligada a marcas, joyas u ostentación, sino a una postura serena, a una mirada firme y a una educación que no se aprende de un día para otro. Quien miraba demasiado rápido podía cometer el error de pensar que era demasiado simple. Quien miraba con atención percibía profundidad. Antes de la boda, su vida era organizada, silenciosa y muy bien controlada. Valoraba los pequeños detalles, creía en la rutina, en el compromiso, en el respeto. Cuando amaba, lo hacía por completo. Y fue exactamente eso lo que la llevó a entregarse a esa relación, creyendo que estaba construyendo algo sólido. Para ella, el matrimonio no era un escenario, no era estatus social, no era un espectáculo, era compañerismo, era caminar juntos, incluso cuando nadie estaba mirando. Nunca exigió lujo, nunca pidió más de lo que necesitaba. Aceptaba invitaciones sencillas, sonreía en ambientes sofisticados sin forzarse a encajar. Siempre escuchaba más de lo que hablaba. Observaba todo, y quizá por eso soportó situaciones que, vistas desde afuera, jamás debieron normalizarse. Pequeñas humillaciones disfrazadas de broma, comentarios fuera de lugar hechos en público, miradas que disminuían, silencios que dolían. Ella sentía pero no reaccionaba, no por debilidad, sino porque creía que el amor era más grande que todo eso. Mucha gente confunde silencio con sumisión, confunde paciencia con ignorancia, confunde amabilidad con falta de valor. Y fue exactamente ese error el que empezó a dibujarse ahí, mucho antes del matrimonio. Ella eligió creer, eligió no confrontar, eligió proteger la relación, incluso cuando eso significaba tragarse el orgullo. Para quien veía desde fuera, parecía solo una mujer enamorada. Para quien no conocía su historia, parecía alguien emocionalmente dependiente de ese hombre, pero la verdad era otra, y ella lo sabía. Tenía una forma muy particular de relacionarse con el mundo. Prefería no exponerse, no hablar del pasado, no contar detalles de su propia vida. Cuando preguntaban demasiado, desviaba el tema con elegancia. Cuando insistían, sonreía y cambiaba de conversación. No era un misterio forzado, era una elección. Algunas historias no necesitan contarse antes de tiempo. Algunos hechos solo tienen sentido cuando se revelan en el momento adecuado. Aún así, había señales, pequeños detalles que pasaban desapercibidos para quien estaba demasiado ocupado mirándose a sí mismo. Personas que la saludaban con un respeto excesivo, nombres importantes que la conocían por el apellido, invitaciones que surgían sin explicación, conversaciones que se interrumpían cuando ella se acercaba. Todo estaba ahí, disperso como piezas de un rompecabezas que nadie tuvo paciencia de armar. Ella creía en el matrimonio, porque creía en las personas, porque quería una vida tranquila, lejos de conflictos innecesarios. Y quizá por eso toleró más de lo que debía. Cada comentario despectivo lo justificaba internamente como estrés, nervios, presión social. Cada gesto de desprecio se minimizaba en nombre de la armonía. Quien ve esta historia logra identificarse exactamente en ese punto. ¿Cuántas veces alguien ha aceptado menos de lo que merece para mantener algo que creía que era amor? Si ya pasaste por algo así, escribe en los comentarios la palabra entiendo. No es exposición, es identificación. Historias como esta no son raras,
solo ocurren lejos de los reflectores hasta el día en que dejan de ser silenciosas. Lo que hace todo aún más pesado es darse cuenta de que, mientras ella se esforzaba por ser compañera, él se sentía superior. Mientras ella evitaba conflictos, él se sentía autorizado a cruzar límites. Mientras ella creía en el respeto, él creía en el poder. Y ese desequilibrio fue creciendo poco a poco, sin ruido, sin escándalo, hasta volverse algo normal para quien estaba acostumbrado a siempre tener la razón. Ella nunca necesitó probar nada a nadie, nunca sintió la necesidad de afirmarse. Sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía lo que llevaba consigo, y es precisamente por eso que eligió el silencio, porque había una seguridad interna que no dependía de la validación de otros. Pero la seguridad no evita el dolor, no evita la frustración, no evita sentir el peso de ser disminuida por alguien que debería protegerte. Antes de la boda, ella ya había notado que algo no estaba bien. Pequeñas actitudes encendieron alertas, comentarios dichos en tono de broma, pero con intención clara, risas, acompañadas de miradas de desprecio, situaciones en las que era colocada en una posición inferior frente a otras personas. Aún así, siguió adelante, tal vez por amor, tal vez por creer que no se repetiría, tal vez por saber que, pasara lo que pasara, estaba preparada. Y es en ese punto donde la historia comienza a volverse todavía más inquietante, porque quien observa empieza a notar que esa mujer, tan reservada, tan contenida, no era alguien sin recursos, no era alguien perdida, no era alguien frágil. Había algo ahí que no encajaba con la imagen que intentaban imponerle, algo que se escondía en los detalles, en las pausas, en la forma en que observaba todo a su alrededor. Mientras los preparativos del matrimonio avanzaban, mientras el evento se volvía cada vez más grandioso, ella seguía siendo la misma, tranquila, silenciosa, atenta, como alguien que sabe que lo que realmente importa no está en la apariencia, sino en las consecuencias. Y tal vez en el fondo ya sabía que ese día no sería solo una celebración, sería un parteaguas. Lo que nadie ahí imaginaba es que todas esas pequeñas humillaciones, todas esas actitudes toleradas, estaban siendo registradas, no en fotos ni en videos, sino en la memoria. Y cuando la memoria encuentra el momento adecuado, se convierte en acción, no impulsiva, no explosiva, sino precisa. Y es precisamente por eso que esta parte de la historia es tan importante, porque muestra que la humillación no comienza en el altar, comienza mucho antes, en 1902, gestos aparentemente pequeños, en palabras dichas sin cuidado, en miradas que disminuyen. Y cuando esas cosas se acumulan, el impacto final siempre es mayor de lo que cualquiera imagina. Todo esto nos lleva, poco a poco, al momento en que esas diferencias dejan de ser silenciosas, porque llega un punto en el que el escenario cambia, los espectadores aumentan y lo que era privado se vuelve público. Y cuando eso ocurre, ya no hay forma de fingir que no está pasando nada. Fue exactamente en ese punto donde el error fatal de él empezó a tomar forma, aunque aún no fuera evidente para nadie más que para quien sabía observar. El esposo siempre había disfrutado ser visto. Necesitaba ser admirado, reconocido, validado. La apariencia, el estatus y la sensación de superioridad eran partes esenciales de su identidad. Entraba a cualquier lugar como si fuera el protagonista, como si todos a su alrededor estuvieran ahí para confirmar la importancia que él creía tener. El dinero, el poder y la imagen no eran solo objetivos, eran armas que usaba para sentirse por encima de los demás. Desde el inicio de la relación, dejó claro, aunque de manera sutil, que se veía a sí mismo como alguien que estaba cediendo al casarse. Comentarios aparentemente inofensivos se le escapaban con frecuencia. Frases dichas en tono de broma, pero cargadas de desprecio. Le gustaba reforzar la idea de que ella tenía suerte. Suerte de estar a su lado. Suerte de formar parte del mundo que él decía haber conquistado solo. Y cada vez que repetía eso, se convencía aún más de que ocupaba un lugar inalcanzable. El problema es que personas así no se dan cuenta cuando empiezan a cruzar límites. Para él, la novia no era una pareja en igualdad, sino alguien que orbitaba alrededor de su propia imagen. Se sentía cómodo minimizándola,
corrigiéndola en público, riéndose de detalles personales de ella, como si eso fuera aceptable, y mientras nadie reaccionaba, más autorizado se sentía para continuar. El silencio de los demás reforzaba la creencia de que todo estaba permitido. Le encantaba contar historias en las que siempre quedaba como el ganador. Negocios exitosos, decisiones inteligentes, elecciones perfectas. Nunca hablaba de errores, nunca asumía fallas. Cuando algo salía mal, la culpa siempre era de otros. Ese comportamiento se reflejaba en la relación. Cualquier incomodidad era tratada como exageración de ella. Cualquier intento de diálogo era visto como drama. Para él, cuestionar era señal de debilidad. Con el tiempo, esa actitud se volvió cada vez más evidente. En reuniones familiares, en salidas con amigos, en eventos sociales, se permitía bromear con la imagen de ella. Comentaba sobre su sencillez, sobre su forma discreta de vestir, sobre su manera reservada de ser, siempre acompañado de risas, siempre disfrazado de humor, pero un humor que solo hace reír a quien está del lado de quien lo dice. Quien ve esta historia entiende rápido cuando no es broma, es desprecio. Si ya conviviste con alguien así, escribe en los comentarios la palabra conozco, porque este tipo de persona existe en todas partes, y casi siempre solo se dan cuenta del tamaño del error cuando ya no hay manera de volver atrás. Él se enorgullecía de ser visto como alguien importante. Le gustaban los ambientes lujosos, las fiestas caras, los invitados seleccionados. Necesitaba que todo fuera grande, llamativo, impresionante. El matrimonio para él no era solo una unión, era una vitrina, una oportunidad de reafirmar estatus, de mostrarle a todos que tenía el poder suficiente para hacer algo grandioso. Y en ese escenario, la novia se convertía apenas en un elemento más de la composición. Lo más peligroso es que él creía de verdad en esa narrativa. No fingía arrogancia. Se sentía superior, creía que el dinero que tenía, o que decía tener, lo colocaba por encima de los juicios, que su posición social lo protegía de las consecuencias. Personas así confunden respeto con miedo, admiración con interés, silencio con acuerdo. Y es justo ahí donde el error se endurece. Nunca se preguntó quién era ella en realidad, nunca se interesó por su pasado, nunca cuestionó detalles que no encajaban. Prefirió asumir que ya sabía todo lo que necesitaba. Prefirió creer que tenía el control absoluto de la situación. Para él, ella era predecible, sumisa, dependiente. Y esa creencia alimentaba cada actitud irrespetuosa. Durante los preparativos del matrimonio, ese comportamiento se intensificó. Sentía todavía más confiado, más expuesto, más libre para decir lo que quisiera. Comentarios sobre costos, sobre quién estaba pagando, sobre el nivel de los invitados, salían sin filtro, siempre con ese tono de superioridad, como si estuviera haciendo un favor al permitir que todo sucediera de esa manera. Mientras tanto, él ignoraba señales claras, ignoraba la manera en que algunas personas la trataban con un respeto excesivo, ignoraba conversaciones que se detenían cuando él se acercaba, ignoraba la naturalidad con la que ella se movía en ambientes que, en teoría, no pertenecían a su mundo. Prefirió no ver, porque ver significaría cuestionar certezas, y cuestionar certezas significaría humildad, algo que él no tenía. La relación entre ellos ya estaba desequilibrada mucho antes de la boda. Él hablaba más, decidía más, se imponía más. Ella cedía, observaba, registraba, y mientras más él se sentía en la cima, más ella se volvía invisible a sus ojos. Invisible como persona, pero no como pieza de un juego que él creía dominar. Este tipo de error es silencioso, no explota de golpe, crece alimentado por la arrogancia, por la falta de empatía y por la certeza de impunidad. Cada broma mal hecha era un ladrillo, cada comentario despectivo era un paso más hacia lo que estaba por venir. Y lo más irónico es que él creía que estaba construyendo algo sólido, cuando en realidad estaba cavando su propio hoyo. Quien observa esta historia empieza a darse cuenta de que no se trata solo de un hombre arrogante. Se trata de alguien que nunca imaginó que pudiera estar equivocado, que nunca consideró la posibilidad de subestimar a la persona equivocada. Porque cuando eso pasa, la caída no es solo emocional,
Es pública, simbólica e imposible de esconder. Mientras él se preparaba para el gran momento, convencido de que sería celebrado, admirado y respetado, la realidad seguía un camino completamente distinto, un camino que él mismo ayudó a construir con cada gesto de desprecio, con cada risa fuera de lugar, con cada actitud de superioridad. Y todo eso nos acerca al instante en que esa confianza ciega empieza a agrietarse, aunque él todavía no lo note. Porque cuando alguien cree demasiado en su propio poder, deja de ver las señales más obvias a su alrededor. Y es justamente en ese tipo de distracción donde ocurren los giros más grandes. Fue en ese ambiente cuando comenzaron a aparecer las advertencias, discretas al inicio, casi imperceptibles para quien estaba demasiado ocupado, admirando su propio reflejo. Momentos antes de la boda, mientras se ajustaban los últimos detalles, algo en el ambiente ya no se sentía tan ligero como debería. No era algo explícito, pero era una secuencia de señales que cualquiera más atento podría notar. Miradas cruzadas en silencio, conversaciones interrumpidas, personas que se alejaban cuando él se acercaba. Una incomodidad que no combinaba con una celebración de ese tamaño. Algunos comentarios empezaron a circular de forma sutil, palabras, dichas en voz baja pero cargadas de significado. Gente cercana, familiares e incluso conocidos menos íntimos mostraban molestia con ciertas actitudes de él. No era envidia, no era la tensión normal de una boda, era algo distinto, algo que venía del exceso, del límite que se había cruzado tantas veces que ya no pasaba desapercibido. Mientras tanto, él seguía confiado, sonriendo de más, hablando demasiado fuerte, asegurándose de ser el centro de atención. Cada risa exagerada era un intento, inconsciente de reafirmar control. Cada broma mal colocada era otra prueba de que no se sentía amenazado por nada ni por nadie. Para él, ese día era la confirmación definitiva de que todo estaba exactamente donde debía estar. Pero no todos compartían esa certeza. Había familiares observando en silencio, visiblemente incómodos con la forma en que él se dirigía a ella. Salían comentarios atravesados, seguidos de risas forzadas. Algunas personas apartaban la mirada cuando él empezaba a hablar de más, otras solo se miraban entre sí, como quien siente que algo está a punto de salirse de control. En cierto momento, alguien intentó advertirle. Nada directo, nada confrontativo, solo una frase suelta, un consejo disfrazado, una petición para que cuidara sus palabras. Él escuchó, sonrió e ignoró. Le pareció exagero, le pareció demasiada sensibilidad. Pensó que todo estaba bajo control. Para alguien como él, aceptar una advertencia sería aceptar que tal vez estaba equivocado. Y eso nunca fue una opción. La novia, por su parte, notaba todo. Cada mirada extraña, cada silencio prolongado, cada cambio en el ambiente, pero se mantenía firme, sin mostrar nada. No reaccionaba, no cuestionaba, no generaba tensión. Para quien miraba desde fuera, parecía ajena. Para quien empezaba a prestar atención, parecía demasiado consciente, como alguien que sabe exactamente dónde está pisando. El ambiente, que debería estar lleno de alegría, empezó a cargar una tensión silenciosa. No era algo que se pudiera señalar con el dedo, pero estaba ahí, presente, ocupando espacio entre los invitados. Las conversaciones cambiaban de tono cuando surgían ciertos temas. Algunas risas sonaban nerviosas, otras claramente forzadas, y mientras más se expandía ese clima, más él parecía ajeno. Este tipo de advertencia casi nunca viene con sirenas. Aparece en los detalles, en miradas que duran más de lo normal, en silencios que hablan más fuerte que las palabras, en personas que, sin decir nada, dejan claro que algo está mal. Y cuando esas señales se ignoran, el impacto de lo que viene después suele ser inevitable. Si ya notaste ese tipo de ambiente antes de que algo saliera mal, comenta, ya vi eso, porque muchas historias empiezan exactamente así, no con una explosión, sino con un acumulado de señales ignoradas. Mientras los invitados tomaban sus lugares, mientras la música preparaba el ambiente para la entrada triunfal, su confianza solo aumentaba. Se sentía demasiado cómodo, demasiado seguro, convencido de que ese momento le pertenecía,
de que todo giraba a su alrededor, y es justo ese exceso de seguridad el que ciega, el que impide ver lo que está frente a los ojos. Algunas personas más cercanas a ella mostraban preocupación, no por la boda en sí, sino por el comportamiento de él. Había una sensación de que algo tenía que decirse, pero nadie encontraba el momento correcto. Nadie quería arruinar la ceremonia. Nadie quería ser responsable de un conflicto público. Y así, el silencio colectivo seguía protegiendo a quien estaba a punto de cometer un error irreversible. Lo más inquietante es que había rarezas que no encajaban con la narrativa que él creía verdadera. Personas importantes apareciendo discretamente, invitados que él no conocía, pero que parecían tener una conexión directa con ella, tratos demasiado respetuosos, demasiado formales. Todo eso pasaba de largo para alguien demasiado ocupado luciéndose. Su confianza no venía solo del ego, sino de la certeza de que nada saldría del guión que había creado en su propia cabeza. Creía que sabía exactamente con quién se estaba casando, que conocía cada detalle, que no habría sorpresas. Y cuando alguien cree demasiado en eso, deja de hacerse la pregunta más básica: ¿de verdad lo sé todo? Quien sigue esta historia empieza a sentir el peso de esas advertencias ignoradas, la sensación de que algo grande está por suceder, de que cada gesto de desprecio está siendo observado, de que cada palabra mal puesta está siendo anotada, aunque sea en silencio. Y mientras más él ignora, más evidente se vuelve que la caída, cuando llegue, será proporcional a su arrogancia. Nada era lo suficientemente explícito como para interrumpir la ceremonia, pero todo era lo bastante claro para quien sabía leer el ambiente. La tensión crecía sin necesidad de explicaciones. La incomodidad se extendía incluso entre sonrisas. Y él, en el centro de todo, seguía creyendo que ese sería solo otro momento de gloria personal. Este es el tipo de situación que antecede grandes giros, cuando el error ya se cometió, pero todavía no se reveló, cuando las consecuencias ya están en movimiento, pero aún no se manifiestan. Y es exactamente ese acumulado silencioso el que prepara el terreno para lo que está a punto de pasar. Porque cuando alguien ignora todas las advertencias, cuando decide no ver las señales más obvias, la realidad encuentra la forma de imponerse, y por lo general lo hace en el peor momento posible, frente a la mayor cantidad de personas posible. El momento que todos esperaban por fin llegó, y lo que debía recordarse como la escena más bonita de ese día empezó a transformarse en algo difícil de olvidar. El altar estaba iluminado, los invitados en silencio, los celulares levantados para grabar cada segundo. Su vestido parecía hecho para ese escenario, y él caminaba con el pecho inflado, como si la boda fuera otro logro personal. Nadie imaginaba que en cuestión de instantes, esa atmósfera de cuento de hadas sería rasgada por una actitud cruel. Cuando el celebrante hizo una pausa para una broma ligera, él tomó la palabra antes de lo previsto. Sonrió hacia los invitados, miró a la novia y soltó una frase que congeló el ambiente. Quiso sonar chistoso, pero el tono venía cargado de desprecio. Dijo que por fin estaba salvando a alguien de una vida común, que estaba haciendo un favor al casarse. Algunos invitados rieron por reflejo, otros se miraron incómodos. Ella se quedó quieta, con las manos temblando, sintiendo cómo cada palabra le atravesaba el pecho. La humillación no llegó como un grito, llegó como un veneno lento. Él siguió hablando, agregando detalles innecesarios, recordando situaciones íntimas, exponiendo fragilidades de ella como si fueran historias divertidas. El público, sin saber cómo reaccionar, oscilaba entre risas nerviosas y un silencio incómodo. Había gente grabando, creyendo que eso era parte del guión de la boda. Nadie se dio cuenta de que estaban viendo el inicio de una herida que no sanaría pronto. Ella intentó mantener la mirada firme, pero el cuerpo delataba el impacto. La sonrisa ensayada perdió fuerza. Los dedos apretaron el ramo con más intensidad. Estaba ahí, frente a todos, reducida al personaje de una broma que nunca autorizó. El altar, que debía ser un lugar de respeto, se convirtió en el escenario del ego de él. Y mientras más hablaba, más poderoso se sentía, como si la aprobación de algunas risas fuera combustible para seguir. Si estás sintiendo esta misma indignación, comenta la frase "duele verlo",
porque quien mira entiende que este tipo de escena no pasa solo en historias, pasa en muchas familias, en muchas fiestas, en muchas relaciones que por fuera parecían perfectas. Algunos invitados intentaron disimular el malestar acomodándose en sus asientos. Otros murmuraban que aquello ya se había pasado de la raya, pero él no lo notó, o prefirió no notarlo. Estaba embriagado con su propia imagen, con el sonido de su voz resonando en ese salón lujoso. Cada palabra parecía cavar un poco más hondo, mientras ella se quedaba ahí, en una posición inferior, obligada a soportarlo todo en nombre de una ceremonia que ya no la representaba. El fotógrafo seguía trabajando, capturando expresiones que ningún álbum debería guardar. La música de fondo intentaba mantener ligereza, pero ya no combinaba con el ambiente pesado que se apoderaba del lugar. Era como si chocaran dos realidades, la del espectáculo planeado y la de una verdad que se revelaba sin maquillaje. Y en el centro de ese choque estaba ella, expuesta, vulnerable, convertida en el blanco de una broma pública. Él se acercó más, puso la mano en el hombro de ella y remató el discurso con otra frase atravesada, insinuando que ahora debía agradecer por la nueva vida que tendría a su lado. Algunos invitados aplaudieron por educación, otros se quedaron inmóviles. Nadie tuvo el valor de interrumpir. La humillación tomó forma oficial, como si hubiera sido autorizada por todos los presentes. En ese instante, muchas personas empezaron a entender que eso no era nervios de boda, era el retrato fiel de quien él siempre había sido. Su risa no era de alegría, era de superioridad. La manera en que la miraba no era de amor, era de posesión. Y mientras más se sentía dueño del momento, más revelaba un lado que quizá había escondido por demasiado tiempo. Quienes estaban cerca podían ver que a ella le costaba respirar, pero no derramó una lágrima, no gritó, no reaccionó. Solo se quedó ahí, como si observara su propia vida desde afuera. Ese silencio de ella incomodó todavía más que cualquier respuesta. Era un silencio cargado de significado, que decía mucho sin necesidad de palabras. Si crees que el respeto no se negocia, comenta, el respeto lo es todo. Esta historia golpea porque muestra exactamente lo contrario de lo que debería pasar en un altar. El celebrante intentó retomar la ceremonia, pero el ambiente ya se había quebrado. Los anillos parecían más pesados, los votos perdieron ligereza. Él seguía sonriendo para las cámaras, orgulloso del espectáculo que había creado. No tenía idea del tamaño del error que estaba cometiendo. Para él, ese era solo otro momento de protagonismo, otra prueba de que dominaba la situación. Entre los invitados, algunas personas se levantaron para ir al baño, otras fingían contestar mensajes en el celular para escapar de la incomodidad. Había quien tenía ganas de intervenir, pero el miedo de provocar un escándalo más grande los paralizaba. La humillación seguía su curso, protegida por ese protocolo social que tantas veces calla lo que debería detenerse. Ella miró rápido hacia el salón y encontró rostros conocidos, algunos solidarios, otros curiosos, muchos incómodos. Sintió que estaba sola, aún rodeada de cientos de personas. Ese es el tipo de soledad que marca para siempre, la que ocurre en público, frente a testigos que prefieren no involucrarse. Él terminó su discurso improvisado con una carcajada y un beso en la mejilla de ella, como si todo no fuera más que una gran broma. El público volvió a aplaudir por compromiso, intentando recuperar la normalidad perdida. Pero nada ahí era normal otra vez. La línea ya se había cruzado y no había forma de fingir que no. La ceremonia siguió, pero el altar ya no representaba unión, sino exposición. Cada gesto de él después de eso cargaba el peso de lo que había hecho, y aún sin saberlo, él había puesto en movimiento algo que ya no podría controlar. La sensación de poder que tenía en ese instante era frágil, sostenida únicamente por la ignorancia de lo que realmente estaba pasando a su alrededor. Si esta escena también te dejó con ganas de seguir hasta el final, comenta, quiero ver el giro, porque lo que viene después de este momento, nadie en ese salón habría sido capaz de imaginar. El tiempo avanzaba, los flashes seguían, y ella permanecía de pie, sosteniendo una dignidad que no se rompió ni con la crueldad pública. Él creía haber ganado, creía haber demostrado quién mandaba, sin tener idea de que ese instante
sería recordado por un motivo completamente distinto al que imaginaba, y mientras la fiesta intentaba recuperar el brillo, algo silencioso empezaba a cambiar por dentro, preparando el terreno para lo que todavía estaba por venir. Después de ese instante en el altar, ocurrió algo inesperado. Ella no hizo lo que todos esperaban. No lloró sin control, no levantó la voz, no salió corriendo entre los invitados. No hubo escena, no hubo escándalo, hubo silencio. Un silencio pesado, denso, que se esparció por el ambiente con más fuerza que cualquier grito, y ese silencio empezó a incomodar. Mientras él seguía sonriendo, acomodándose el traje, saludando a los invitados como si nada grave hubiera pasado, ella permanecía ahí, erguida con una mirada demasiado firme para alguien que acababa de ser humillada en público. No era una mirada vacía, tampoco perdida, era atenta, observadora, como quien registra cada detalle, cada reacción, cada rostro presente en ese momento, y eso empezó a causar extrañeza. Algunas personas esperaban lágrimas, otras esperaban un estallido, pero ella no les dio ninguna de esas respuestas. Solo respiraba hondo, de manera controlada, como si estuviera acomodando algo por dentro. Ese tipo de reacción desconcierta, porque se sale del guión esperado. Quien humilla casi siempre espera ver el dolor explícito, la fragilidad expuesta, la confirmación de poder. Cuando eso no pasa, el juego cambia, en silencio. La sonrisa de él empezó a perder naturalidad, no de inmediato, sino poco a poco. La falta de reacción de ella no lo tranquilizaba. Al contrario, era como si el silencio dijera más que cualquier confrontación. Mientras él hablaba con los invitados, le lanzaba miradas rápidas a ella, intentando descifrar esa calma que no combinaba con la violencia del momento anterior. Y no podía. Ella saludaba a las personas con educación, agradecía, respondía cuando le hablaban, ni una palabra fuera de lugar, ni un gesto de descontrol. Para quien observaba con atención, aquello parecía todavía más fuerte que un escándalo. Era como si ella estuviera varios pasos adelante, viendo algo que nadie más veía. Y eso despertaba curiosidad. Si ya te diste cuenta de que el silencio puede dar más miedo que una reacción inmediata, comenta, el silencio habla, porque en historias como esta, el silencio casi nunca está vacío. Durante la recepción, mientras la fiesta intentaba seguir su curso, ella se mantuvo discreta, no se alejó, no se aisló, pero tampoco se esforzó por parecer feliz. Estaba presente, consciente, entera. Pequeños detalles llamaban la atención, la postura firme, la forma en que observaba las conversaciones, la calma con la que recibía saludos. Nada en ella transmitía derrota, al contrario, transmitía control. Algunos invitados empezaron a murmurar, no sobre la humillación en sí, sino sobre la reacción de ella. Comentarios salían en voz baja, cargados de sorpresa. Está demasiado tranquila. Yo no habría aguantado. Aquí hay algo raro. Esas frases empezaron a circular, alimentando la sensación de que esa historia no terminaba ahí, de que algo todavía estaba por pasar. Él, por su parte, intentaba convencerse de que había quedado por encima. Se repetía que todo había sido una broma mal entendida, que el silencio de ella era solo shock, que después todo volvería a la normalidad. Pero mientras más pasaba el tiempo, más esa certeza empezaba a fallar, porque el comportamiento de ella no era el de alguien herido y sin recursos. Ella no buscaba apoyo, no se hacía la víctima, no tenía necesidad de explicarle nada a nadie. Esa postura desarma a quien espera fragilidad, y quien conoce este tipo de dinámica entiende que cuando alguien deja de reaccionar por impulso, muchas veces es porque está eligiendo el momento exacto para actuar. Si ya viste a alguien darle la vuelta a todo sin decir una sola palabra, comenta, ya lo vi. Ese tipo de giro casi siempre empieza así, en silencio. Durante la fiesta hubo gestos pequeños que casi nadie notó, conversaciones rápidas y discretas, cruces de miradas con personas específicas, un saludo sutil, nada que llamara la atención de inmediato, pero suficiente para quien sabía observar entender que algo se movía tras bambalinas. Ella no estaba quieta, solo estaba actuando fuera del campo de visión de quien creía tener el control. Él seguía actuando como anfitrión, pero ahora había una ligera incomodidad en el aire.
La confianza exagerada empezaba a dar paso a una inquietud difícil de explicar. No entendía el motivo, pero sentía que algo ya no estaba alineado. La falta de reacción de ella lo dejaba sin referencia, sin saber si había cruzado la línea o si se había salido con la suya. Lo curioso es que mientras más intentaba reafirmar poder, más fuera de lugar se veía, y mientras más ella permanecía en silencio, más sólida parecía. Era como si los papeles se fueran invirtiendo lentamente, sin que nadie anunciara ese cambio, sin ruido, sin aviso. Algunas personas empezaron a acercarse a ella con más cuidado, el tono de las conversaciones cambió, el respeto se volvió más evidente, no por lástima, sino por percepción. Algo en esa postura silenciosa exigía respeto, como si ella hubiera decidido no explicarse, porque sabía que, muy pronto, los hechos hablarían por sí solos. Este es el tipo de momento que separa a quien reacciona por impulso de quien entiende el tiempo correcto de las cosas. Ella no tenía que probar nada ahí, no tenía que defenderse en ese escenario. Sabía que lo que estaba en juego era más grande que esa fiesta, más grande que ese instante, y esa conciencia la mantenía firme. Mientras la música seguía, los brindis se hacían y los invitados intentaban rescatar la idea de celebración. Ella seguía observando, registrando, cada gesto de él, cada reacción ajena, cada detalle que confirmaba algo que quizá ya sabía desde hace mucho. La humillación fue pública, pero la respuesta no necesitaba ser inmediata. Si crees que quien actúa en silencio suele sorprender, comenta, la calma es fuerza, porque esta historia empieza a caminar exactamente hacia ese punto. Lo que pocos notaban es que ese silencio no era señal de sumisión, sino de estrategia. No era debilidad, era elección. Y cuando alguien elige el silencio después de ser humillado, casi siempre está preparando algo que no se puede detener, algo que no depende de aplausos ni de aprobación. Y mientras él creía que lo peor ya había pasado, que la situación estaba bajo control, la realidad seguía otro rumbo. Un rumbo que no necesitaba palabras para avanzar. Un rumbo donde cada segundo acercaba a todos al momento en que ese silencio tendría todavía más sentido. Poco a poco, sin anuncios ni declaraciones públicas, la verdad empezó a escaparse por las rendijas. No llegó como una revelación directa, sino como un conjunto de detalles que, al juntarse, cambiaban por completo el ambiente. Algunos invitados, que hasta entonces parecían de relleno, empezaron a llamar la atención por la forma en que se comportaban. Personas que no buscaban reflectores, no peleaban por espacio, pero que eran tratadas con un respeto fuera de lo común. Saludos más formales, miradas atentas, una postura que no correspondía a simples invitados de cualquier fiesta. Apellidos empezaron a circular en conversaciones susurradas. No se decían en voz alta, pero bastaba escucharlos una sola vez para entender que tenían peso. Algunos invitados se apartaban para hablar en privado, cortaban conversaciones cuando él se acercaba y solo las retomaban cuando él ya no estaba cerca. El ambiente, antes ruidoso, empezó a llenarse de bolsitas de silencio estratégico, y eso no pasó desapercibido para quien de verdad estaba atento. Ella seguía con la misma postura serena. No parecía sorprendida por nada de lo que empezaba a ocurrir a su alrededor. Al contrario, había una naturalidad en sus gestos, como si todo eso ya estuviera previsto. Cuando ciertas personas se acercaban a saludarla, el tono era distinto. No había lástima, había reconocimiento, un tipo de respeto que no se finge y no se improvisa. Algunos comentarios empezaron a salir, casi siempre con incredulidad. ¿Tú sabías quién es? Yo no tenía idea. Ahora todo tiene sentido. Frases sueltas pero cargadas de significado. Quien las escuchaba iba armando el rompecabezas. Quien no, seguía perdido en su propia confianza. Y él pertenecía a ese segundo grupo. Si ya te ha tocado ver ese momento en el que a unos les cae la ficha y a otros no, comenta, ya vi caer la ficha, porque ese tipo de escena es silenciosa, pero poderosa. Él seguía caminando entre los invitados, sonriendo, saludando, intentando mantener la imagen de anfitrión absoluto. Pero algo ya no cuadraba. Algunas personas que antes lo halagaban, ahora se mostraban distantes. Otras contestaban cortante. Había una incomodidad nueva en el aire, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Era como si el
centro de gravedad de esa fiesta estuviera cambiando de lugar. En cierto momento, alguien comentó algo lo suficientemente cerca como para que él lo oyera. No era una revelación directa, pero sí un nombre, un apellido, una referencia que él no reconoció al instante. Se rió, sin entender. Siguió caminando. No notó que esa risa ya sonaba fuera de lugar, porque mientras él no comprendía, otros ya empezaban a unir las piezas. La novia empezó a ser vista con otros ojos. Detalles antes ignorados cobraban un nuevo significado. Su manera de estar, su tranquilidad excesiva ante la humillación, el silencio estratégico, todo comenzaba a encajar en una narrativa completamente distinta a la que él había construido en su cabeza. No era fragilidad, era algo que él nunca se tomó el tiempo de investigar. Algunas personas se acercaron a ella con más formalidad que antes. No preguntaban nada directamente, pero dejaban claro que sabían más de lo que aparentaban. Ella respondía con educación, sin soltar información, sin confirmar ni negar nada. No hacía falta. El ambiente ya lo decía por ella. La verdad no necesitaba anunciarse cuando empezaba a ser reconocida de forma natural. Si te gustan las historias donde el giro empieza tras bambalinas, comenta en los detalles, porque es exactamente ahí donde todo empieza a cambiar. Él comenzó a sentir una rareza difícil de explicar. No sabía qué era exactamente, pero sentía que algo se le estaba saliendo de las manos. Intentó compensarlo, hablando más fuerte, riéndose más, siendo más expansivo, pero mientras más lo intentaba, más artificial se veía. El contraste entre la calma de ella y la inquietud de él empezaba a llamar la atención. Algunos invitados, antes indiferentes, empezaron a observar cada movimiento de él con más atención, no por admiración, sino por curiosidad, como quien siente que está a punto de presenciar algo mayor. Los comentarios en voz baja se multiplicaban. Él no sabe, todavía no se da cuenta. Cuando le pesno, caiga la ficha. Esas frases circulaban sin que él tuviera acceso a ellas. Lo más irónico es que la verdad no estaba siendo escondida activamente. Simplemente nunca se la preguntaron. Él nunca quiso saber. Nunca le pareció necesario. Prefirió asumir. Prefirió creer que ya sabía todo. Y ahora ese error empezaba a materializarse como incomodidad colectiva. Algunas personas empezaron a colocarse de manera distinta alrededor de ella, como si, por instinto, supieran que el centro de esa historia no era quien hablaba más fuerte, era quien se mantenía firme, en silencio, observando. El respeto que surgía no venía de la exposición, sino de la percepción de que ahí había algo mucho más grande que una simple ceremonia. Si ya te diste cuenta de que la verdad siempre encuentra la forma de aparecer, aunque nadie la anuncie, comenta, la verdad aparece, porque esta historia sigue exactamente ese camino. Él todavía no entendía nada, y tal vez ese era el detalle más cruel. Mientras el ambiente se ajustaba, mientras las piezas encajaban para muchos, él seguía atrapado en la versión que había inventado. Creía que todo estaba normal, que el silencio de ella era pasajero, que la incomodidad de los demás no tenía nada que ver con él, pero el ambiente ya no era el mismo. La fiesta seguía, los invitados se quedaban, pero algo invisible había cambiado. Un tipo de conocimiento compartido empezaba a circular sin palabras. Y cuando esa clase de verdad empieza a expandirse, no hay manera de detenerla. Ella seguía observando, consciente de cada movimiento a su alrededor. Sabía que no tenía que apresurar nada. Lo que tenía que pasar ya estaba en marcha. Con cada comentario susurrado, con cada mirada cruzada, la narrativa se acomodaba sola, sin confrontación, sin anuncio, solo con la fuerza de los hechos empezando a salir a flote. Mientras él intentaba mantener la pose, la realidad avanzaba en silencio. Y mientras más tardaba en darse cuenta, más claro quedaba que el golpe, cuando llegara, no sería pequeño, porque la verdad, cuando se ignora por demasiado tiempo, no se revela poquito a poquito para quien decide no ver, se impone de golpe. El instante de la revelación no llegó con gritos ni anuncios llamativos, llegó de la forma más devastadora posible, como un hecho indiscutible, imposible de negar o ignorar. Todo empezó con un movimiento simple, casi discreto, que cambió por completo el eje de esa fiesta. Una persona se acercó a ella con una naturalidad demasiado grande para estar hablando con solo la novia. El trato fue distinto, formal, respetuoso, directo,
y quien estaba cerca lo notó al instante. Eso no era normal. Poco después, otras presencias se sumaron, no de manera teatral, sino organizada, personas que claramente no estaban ahí solo para celebrar una boda. Había una seguridad silenciosa, una autoridad que no se improvisa. Las miradas empezaron a volverse hacia ella de otra manera, ya no curiosas, ya no solidarias, ahora atentas, reconociéndola. Él todavía sonreía, pero esa sonrisa ya no encontraba eco. Las conversaciones alrededor cambiaron de tono. El murmullo creció, pero ya no era ligero. Venía cargado de sorpresa. Alguien comentó algo demasiado cerca. Un apellido se dijo con la claridad suficiente para atravesar el aire. Esta vez no hubo risa, hubo confusión. Un segundo después, hubo silencio. Ella dio un pequeño paso al frente. No necesitaba subirse a ningún lado, no necesitaba micrófono, no necesitaba imponerse. Bastaba con estar ahí, bastaba con existir. Su postura seguía siendo la misma, pero ahora todos entendían por qué. Esa calma no venía de la resignación, venía del control, y de golpe, todo en ese ambiente empezó a tener sentido. El lugar, el lujo, los invitados seleccionados, la organización impecable. Nada de eso había sido un regalo, nada había sido un favor. Todo estaba bajo el dominio de ella desde el principio. La boda, que él creía una vitrina de su propio poder, se reveló como un escenario que nunca le perteneció. Él no era el centro, nunca lo fue. Si crees que la verdad no necesita hacer ruido para ser devastadora, comenta, ganó el silencio. Porque eso es exactamente lo que pasa aquí. La confirmación llegó clara, directa, sin emoción exagerada. Se mencionaron documentos, nombres conocidos, estructuras empresariales, patrimonios que no se construyen de la noche a la mañana. Ella siempre fue millonaria, no por casualidad, no por suerte, sino por una trayectoria que él nunca se tomó el tiempo de conocer. Cada detalle que antes parecía raro, ahora encajaba como pieza clave de un rompecabezas que él decidió ignorar. El impacto fue inmediato. Todo el ambiente lo sintió. Las conversaciones se apagaron, las risas desaparecieron, el clima de fiesta se deshizo en segundos. Él se quedó inmóvil intentando procesarlo. Su mirada, antes confiada, ahora buscaba respuestas en rostros que ya no estaban de su lado. Algunos invitados apartaron la vista, otros observaron en silencio. Nadie se apresuró a consolarlo. Ella no tuvo que decir «soy millonaria». Eso era demasiado evidente como para tener que pronunciarlo. La forma en que todos empezaron a colocarse a su alrededor lo decía todo. El respeto se volvió palpable. No había admiración forzada, había reconocimiento. Y eso cambia por completo el peso de una verdad. Si crees que subestimar a alguien puede costarlo todo, comenta, nunca subestimes. Esa es la esencia de este giro. Él intentó hablar. Las palabras ya no salían como antes. El cuerpo, que antes ocupaba espacio, ahora parecía demasiado pequeño para el lugar donde estaba. El error irreversible por fin se materializó frente a él. Cada broma, cada comentario, cada humillación pública regresaba a su memoria como una cadena cruel de decisiones mal calculadas. Entendió demasiado tarde que se había burlado de la persona equivocada. Lo más duro no fue descubrir que ella era millonaria, fue darse cuenta de que ella siempre tuvo poder y nunca necesitó usarlo para sentirse superior. Mientras él construyó su identidad sobre apariencia, ella la construyó sobre estructura. Mientras él hablaba, ella observaba. Mientras él se lucía, ella planeaba. Y ahora, todo era claro para todos. Algunas personas empezaron a alejarse de él casi de manera automática. Otras se acercaron a ella con todavía más respeto. El centro del salón cambió, y el eje de la historia también. Lo que antes parecía una historia de dominación masculina se convirtió en un ejemplo claro de arrogancia, castigada por la propia ignorancia. Si estás sintiendo esa sensación de justicia, comenta, la verdad aparece, porque esta es de esas historias donde el golpe no viene de la venganza, sino de la revelación. Ella mantuvo la postura, no sonrió con triunfo, no expuso a nadie, no lo necesitaba. El simple hecho de existir en ese espacio, ahora reconocida por lo que siempre fue, ya lo decía todo. El contraste entre ella y él era brutal. Él,
perdido. Ella, intacta. La boda, que él creía el escenario más grande de su vida, se convirtió en el lugar del mayor error que cometió. Todo lo que él construyó en apariencia se derrumbó en silencio, porque cuando la verdad sale a la luz así, no hay argumento, no hay justificación, no hay excusa que sobreviva. Ella no cambió. Lo que cambió fue la percepción de todos, incluida la de él, y ese cambio no tenía vuelta atrás. El daño estaba hecho. La humillación que él intentó imponer regresó de otra forma, mucho más profunda, mucho más duradera. Mientras el salón intentaba absorber el shock, mientras los invitados reorganizaban mentalmente todo lo que habían presenciado, una cosa quedó clara: nada de ahí seguiría igual. El error estaba expuesto, la verdad revelada. Y el siguiente paso de esta historia ya no dependía de quien intentó humillar, sino de quien siempre tuvo el control y eligió el momento exacto para hacerlo evidente. A partir de ese momento, todo lo que él intentó decir sonó vacío. Las explicaciones llegaron tarde, desconectadas de la realidad que ya se había impuesto. Intentó justificar palabras, minimizar actitudes, convertir crueldad en una broma malentendida. Pero nada de eso encontró espacio. Cuando la máscara cae, no sirve de nada acomodar el discurso. Lo revelado no tenía vuelta atrás. Se dio cuenta, con un retraso irreversible, de que el poder que creía tener nunca existió de verdad. El respeto que pensaba recibir no venía de la admiración, sino del miedo y la conveniencia. Y cuando esos dos desaparecen, lo único que queda es la imagen real de quien uno es. En ese salón, rodeado de gente que ahora veía con claridad, dejó de ser protagonista y pasó a ser ejemplo. Un ejemplo de lo que pasa cuando el orgullo habla más fuerte que el carácter. Su petición de perdón no tuvo fuerza porque no venía acompañada de conciencia. No era arrepentimiento, era desesperación. No era reflexión, era pérdida de control. No lamentaba haber humillado, lamentaba haber quedado expuesto. Y esa diferencia lo cambia todo. Quien pide perdón solo cuando pierde algo, no entendió su propia caída. Ella, en cambio, no tuvo que decir mucho. Las consecuencias hablaron por sí solas. No hubo gritos ni venganza teatral. Hubo límites, hubo decisión, hubo dignidad. Cada paso que dio después de ese día fue silencioso, firme y definitivo. Quien estaba ahí entendió la lección sin que tuviera que explicarse en voz alta. Esta historia termina como muchas deberían terminar, con la verdad ocupando el lugar que siempre fue suyo, con la soberbia cobrando su precio, con la humillación regresando a quien creyó estar por encima de todo y de todos, porque nadie construye algo sólido disminuyendo al otro, y nadie se mantiene en la cima cuando confunde arrogancia con fuerza. Historias como esta no tratan de dinero, tratan de actitud, de cómo se trata a alguien cuando se cree tener el control, del error de subestimar a quien elige el silencio como estrategia, y de cómo el orgullo, cuando no se frena, siempre encuentra la forma de derribar a quien lo alimenta. Ahora en la pantalla está apareciendo otro video de Yara Historias. Es una historia nueva, distinta a esta, pero con el mismo impacto, la misma intensidad y esa verdad cruda que ya conoces. Dale play al siguiente video y sigue acompañando relatos que muestran sin filtros cómo las decisiones marcan destinos y cómo la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra el camino.